Bienvenidos todos a esta clase de introducción gratuita de la especialidad de Hablando con las entidades, que se llama Hay de fantasmas a fantasmas. Y todo empezó una vez que las religiones empezaron a cambiar y a ponerle nombre, apellido, apodo, em, pecado y un montón de significaciones a todas nuestras percepciones de cosas que están, digamos, más allá de nuestros cinco sentidos. Y por eso es que esta clase se llama Hay de fantasmas a fantasmas. He estado leyendo, para los que me siguen y me han acompañado en diferentes clases, saben que he estado metidísima leyendo un montón de libros que son fantasía, pero que cada uno de ellos son muchas sagas, ¿no? Entonces son 5, 6, 7 libros que me los devoro yo creo que me aviento como unos 15 libros en un mes, así de atascada soy. Pero una de las cosas que me ha encantado, aparte de lo que he aprendido de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene una energía bien distinta, es como tener mucho más palpable, mucho más al alcance de mi día a día, pues todo lo que pensamos que es fantástico. Hablemos de magos, de brujas, de elfos. Hay unas cosas que se llaman fey, que son como seres que están más sintonizados con los espíritus de la tierra y de la naturaleza. Hay elfos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les estoy platicando esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Una de las cosas fantásticas que le escuché decir a Shannon O'Hara, que es la creadora de esta especialidad dentro de Access Consciousness, es que todas las cosas que yo acabo de decirles, hasta vampiros, ella considera que son encarnaciones antiguas de todas las los humanoides que han existido. Entonces, si no han tomado la clase de fundamentos y están así como de qué hablan, de qué humanoides, de qué están hablando, digamos que no es cierto que todos estamos hechos iguales y que todos somos exactamente lo mismo, independientemente de nuestras características, de nuestras maneras de pensar, de nuestra filosofía, de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra política, de lo que ustedes quieran. Resulta ser que también incluso físicamente hay diferencias como más allá de las razas, sino son más intrincadas estas diferencias. Incluso hay diferencias en la manera en la que funciona nuestro cuerpo. Y si esto para ustedes es como demasiado exagerado, está perfecto porque cada quien tiene derecho a pensar lo que sea y a percibir si es ligero, lo cual es verdad, y también a percibir si es pesado, lo cual es mentira. Así es que no me crean, realmente pregúntense, esto que acaba de decir Alba, ¿ligero o pesado? Y una de las cosas que a mí me llamó tanto la atención, digamos, la primera vez que escuché esto, em, antes, hace muchísimos años, en la clase de fundamento, venían como más elementos explicados acerca de la diferencia entre humanos y humanoides. Y una de ellas, la más distintiva, la que para mí fue más obvio que dije, híjole, esto sí es innegable porque esto sí lo he visto, es cómo los cuerpos de humanoides procesan diferente las drogas, llámese drogas recreativas, ¿no? Psicodélicas, pero también incluso las farmacéuticas. Eh, Había muchas cosas que se supone que te tenían que afectar de cierta manera o que, ya saben, ¿no? Como en la botellita que te dice, y los efectos secundarios de esto es bla, 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 bla. Y mi cuerpo así, no, pues no vamos a hacer ninguna de esas y nunca hacía nada, ¿no? Y luego con drogas recreativas, que tengo muy poca experiencia, pero mucho más chavita sí tenía curiosidad, no me hacían efecto. Y era como de, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué no se supone que cuando uno es virgen tendría que pegarle como 3 veces más? Y mi cuerpo así de, no, resulta ser que tenemos un metabolismo maravilloso, fantástico, Marina dice que sí, en donde todo, ¡fum!, no me pasaba absolutamente nada.
Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué carajos estoy hablando de todo esto si esto es una cosa de fantasmas y fantasmas? ¿Cuántos de ustedes decidieron que su cuerpo se tiene que comportar de determinada manera? Que luego a la mera hora en la práctica no coincide con lo que ustedes están experimentando. Entonces, les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han tenido percepciones diferentes que no coinciden con lo que la mayoría de las personas percibe y entonces van a lo incorrecto de ustedes? Todo lo que eso es. Y para todos ustedes en donde se han estado juzgando a ustedes como incorrectos por no percibir o saber o ser o recibir, igual que las demás personas, lo quieren por favor destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobadi más allá. Entonces, si seguimos un poco con esta línea, si tu manera de percibir es distinta, también dependerá de los puntos de vista que tú tienes, lo que puedes recibir de los fantasmas, de las entidades, de los seres de la tierra, de los espíritus de la naturaleza. Cada percepción que tú tienes va de acuerdo a las interpretaciones o a las cosas y a los puntos de vista que fijaste, que decidiste que así son. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando digo la palabra ángeles, lo primero que se imaginan son alas? O lo primero que viene a su cabeza lo relacionan a son alas, son seres alados, ¿no? O piensan en un halo, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes cuando digo vampiro inmediatamente piensan en colmillos largos y sangre? Entonces, estas son como ejemplos bien inmediatos de cosas que están tan en nuestra cultura que pensamos que pues simplemente es así. Entonces, cualquier cosa que no coincide con esa definición, con esa conclusión que tienes acerca de cómo puedes percibir, saber ser o recibir las entidades, lo vas a descartar. Entonces, a lo mejor si tú ves, por ejemplo, como yo, a mí muchas veces las entidades simplemente me dicen, hola, aquí estoy, como si hubiera un flash, como si alguien estuviera tomando una foto hacia ese lugar. Esa es como su manera de decir, hey, aquí estoy. Entonces empiezo a utilizar las herramientas y empiezo a hacer diferentes preguntas para ver por qué están llamando mi atención, por qué están tan interesados en que yo me entere en ese momento que ahí está. Entonces, para ti, ¿cómo es percibir entidades que no te has dado cuenta y no te has dado permiso de reconocer? Que si lo reconocieras, estarías dando un paso a la potencia que como ser infinito para percibir, saberse y recibir realmente tienes. Todo lo que impida eso lo destruimos y descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobad y más allá. Aparte de estas historias tan divertidas que me aviento leyendo, esto de tener como en mi día a día este elemento de magia me ha hecho recordar y me ha hecho como eliminar la separación de tantas cosas que decidimos que no podemos tener en nuestro día a día. ¿Cuántos de ustedes piensan que pueden recibir más bajo determinados criterios? Solamente si estás con los ojos cerrados, solamente si estás eh, relajado, por ejemplo, o solamente si estás con tus barreras abajo. Pero ¿cuánto de nuestro percibir se sale de esa referencia y de repente hay cosas que no cumplen con eso y te llaman la atención tanto que dices, ah, caray, espérate, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿Cuándo? ¿Qué? No coincide. Y entonces dentro de ese no coincide, dentro de ese estrés de no darte cuenta, es cuando descartamos lo que el mundo sutil de las entidades nos está tratando de decir. Entonces, de nuevo, ¿cuál es tu manera de percibir, saberse y recibir de las entidades que no has reconocido y que no te has dado cuenta que si te dieras, te acercaría y te meterías mucho más? Ni siquiera me dejan terminar, oigan.
te adentrarías a un nivel de potencia que crees que no puedes controlar. Y entonces, ¿qué pasaría si estuvieras fuera de control con la manera de poder percibir a las entidades? Cuando digo eso, ¿qué viene para ustedes? ¿Cuántos dicen, híjole, espérate, no, si tengo que poder, dolor de cabeza, muy bien? ¿Cuántos de ustedes dicen, oye, no, pero si yo estoy fuera de control con mi percepción de las entidades, entonces me voy a volver loca? O va a ser tanto que no voy a poder operar, que no voy a poder funcionar, que no voy a poder controlar mi vida. Todo lo que eso es y todo lo que se parezca a eso, lo destruimos y descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todos los nueve cortos, chicos, púa y más allá. Esta última saga de libros que estoy leyendo son un montón de seres diferentes, ¿no? Hay que si los como dragones, hay otros que son, que tienen alas, pero que son, a prueba de fuego, pero sin ser dragones, y están los elfos, y están los magos, que son los que me caen más mal, por cierto, en esa historia. Y cada uno de ellos cree que tiene la religión correcta y que lo que dicen sus sagradas escrituras es perfecto. Y todos los demás, todos los que no son esos seres, que no coinciden con lo que las sagradas escrituras dicen, son los que están equivocados y son los malévolos. Entonces, claro, en el libro, pues así lo ves blanco y negro y dices, ay, pues claro, qué burros, ¿no? ¿Cómo se les ocurre pensar que cualquier cosa que sea diferente a ellos puede ser algo malévolo? Pero ¿cuánto de lo que nosotros experimentamos en nuestro día a día no es tan obvio, pero sí sigue creando esta separación y este rechazo de lo que no coincide con lo que tú decidiste que está bien? Entonces, ¿qué es lo que decidiste que no, qué es lo que decidiste que no está bien de tu percepción y de los fantasmas que te impide recibir de ellos y adentrarte a tu potencia? Todo lo que eso es, lo destruimos y descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los nueve cortos, chicos, puedo ir más allá. Si hay algo que me ha enseñado Access Consciousness es a cada vez disfrutar y reconocer muchísimo más de lo que jamás me he permitido mi diferencia. La diferencia que soy de cómo pienso, de qué hago, de qué capacidades tengo, de qué potencia tengo, y que no se tiene que parecer a la de absolutamente nadie más. ¿Cuál es la diferencia que tú eres que no te has permitido realmente recibir para poder seguir fingiendo que eres igual a todos los demás? Y todo lo que eso trajo, Griselda dice, no, eso no. Todo lo que eso hizo surgir, lo destruimos y descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todos los nueve cortos, chicos, puedo y más allá. En estos días que he estado en Medellín, antes de poner la grabación, les estaba contando que me declaro fanática number one de Medellín. Había estado ya varias veces en, ¿cómo se llama? En Bogotá. Y también me encanta, pero tiene una energía completamente distinta. Creo que nunca había estado en una ciudad y miren que he viajado. Con Access se me han abierto un montón de posibilidades. Nunca había estado en una ciudad en donde es como si la unión entre la naturaleza, los espíritus de la naturaleza y la ciudad no crearan esta discordancia, no estuvieran separados. Creo que nunca había pasado, es una ciudad súper montañosa, entonces literalmente es así todo el tiempo, o sea, mega exagerado, pero ni tanto. Y hay una cantidad de riachuelos que van pasando por toda la ciudad de agua cristalina que no tiene basura. Y yo digo, jamás en mi vida había vivido esto, jamás había visto algo así, súper cuidado, ¿no? Entonces es padrísimo porque vas caminando por la ciudad, pero te sientes conectada con la naturaleza, te sientes conectado con el planeta de una manera en la que la mayoría de las ciudades ya no tienen eso. Lo curioso es que este 9 de septiembre, o sea, en 5 días, voy a empezar con unos jales de energía justamente
Se llaman los jales de comunión con la tierra. Y que conste que nunca había venido a Medellín, así es que no hice trampa. Antes de poner esa clase, ni siquiera sabía que iba a estar en un lugar tan hermoso como este. Pero lo que me ha seguido como refrendando, lo que me ha seguido mostrando es, cuando tú eliges tener comunión con las cosas, naturalmente estás entrando a cada vez más conciencia. Y al entrar cada vez más a tu conciencia, estás adentrándote más a tu poder. ¿Esto qué tiene de relevancia? Pues cuando tienes poder, tienes mucha más capacidad para generar y para atraer a tu vida realmente lo que quieres. Al haber menos separación entre el mundo de los espíritus, tu capacidad de percibir, también resulta ser que es más fácil generar dinero. ¿Quiénes de ustedes dijeron, ah, caray, espérate, ¿cómo? ¿Entre más comunión, más dinero? Sí, entre más comunión, más dinero. Entonces, uno de los grandes ejercicios de Access Consciousness para poder practicar y fortalecer e ir como disminuyendo y eliminando la separación son los jales de energía. Y también es ir destruyendo y descreando todos los juicios que tenemos acerca de absolutamente todo. Entonces, ¿qué juicios tienen acerca de los fantasmas que nos impiden recibirlo? Todo lo que eso es y todo lo que eso hizo surgir, lo destruimos y descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobad y más allá. ¿Cuál es el regalo de tu conciencia que no te has permitido recibir? Que si la recibieras, llegarías a un estado de relajación que crees que ni siquiera puedes acceder a él. Y ahora, ¿qué tiene que ver la relajación con todo esto? Pues resulta ser que también es otro de los elementos que te permite crear más comunión. Entonces, todos los lugares en donde has estado utilizando la lucha y la rectitud para hmm, cimentar el camino de lo que decidiste que tienes que vivir, que te impida la aventura de crear tu vida, lo destruimos y descreamos. Hasta te he equivocado, bueno, malo, pudipoc, todos los nueve cortos, chicos, puedo y más allá. Si quieres, quítate el botón de silencio y hazme la pregunta, Griselda, que no entendí. Dice por acá, ¿eso es con tus familiares que ya no están o son desconocidos? Cualquier entidad puede estar alrededor de ti, supongo. ¿Correcto? Oh, ok. Es que yo aquí tengo la urna de mi marido que las hijas no se han querido llevar. Ujú. Y ahorita que dijiste tú, piden lo que quieran, negro, tráeme dinero. ¿Cuántos de ustedes creen que los fantasmas están ahí para traerles dinero? No, pues no, pero ¿qué tal que es cola y pega? Claro, eso totalmente de acuerdo. Entonces, justo es como esta interesante energía como de darte cuenta, oye, ¿de quién puedo recibir? Pero tampoco se trata de transferir como toda la responsabilidad al negro, al blanco, al rojo, al amarillo o al que se te ocurre, Ya al que sé, tienes ya más sé. cercano. Lo digo no nada más por ti, Gris, porque creo que muchísimos de nosotros, ¿cuántos de ustedes pensaban, si le ruego suficiente a Dios, o si me escuchan los ángeles de la guarda, o si, ¿no? O sea, a cuál santito es el que le tengo que rezar, al cual le tengo que hablar para poder crear esto? Entonces, ahí es mucho más obvio porque dices, bueno, pues es que es un santo, bueno, pues es que es alguien más elevado, pues entonces sí me lo tiene que traer. Pero no, No, no. De hecho, yo he cambiado muchísimo mi perspectiva. Tengo como 2 años que di con Access. No he tenido la posibilidad porque obviamente no he trabajado mi coco. Eso me queda claro. Es un poquito más complicado para mí desplazarme y demás, pero de que me sirve, me sirve. O sea, tan solo en tu vida diaria, en el que ya no te esponjas cada que alguien no hace lo que tú quieres, o sea, muchísimas cosas. Y entiendo que soy yo. Yo no puedo hacer que el de al lado haga lo que yo digo. correcto. Y para mí eso me parece bastante. Pero gracias. De hecho, como debo cenar temprano, dije, ay, voy a cenar como. Pero bueno, yo le pucho.
Provechito entonces, Gris. Gracias. Gracias a ti. Sí, sí doy la clase intermedia. La voy a poner para el mes de octubre. Yo creo que a mediados finales. Hablando con las entidades, el comienzo, ¿qué fechas es, Marina? ¿Te acuerdas? Se me fue así de tu. Mm, creo que el 28 de septiembre, por ahí. No, el fin de semana antes del 28, porque el 28 voy a dar la riqueza correcta, la clase. Entonces es el 20, 20, 21 19. y 22. Sí, 20, 21 y Ok. 22 voy a estarla impartiendo y va también a estar disponible en línea. Em, entonces, ¿qué es lo que no te has permitido? Sí, todas mis clases están en mi página, albamolteni.com. Ahí pueden checarlas. Em, ¿Qué más, chicos? ¿Qué les puedo contribuir el día de hoy respecto a los fantasmas? ¿Por qué se acercaron a esta clase el día de hoy? Gaby tiene cara de ¿qué van a decir? ¿Qué van a preguntar? Sí, Hola, René. buenas noches. Me saluda Juliana desde Ecuador. ¿Cómo están? Mucho gusto. Igualmente, Juliana. Sí, bueno, recibí hace poquito las clases con Marina. Ujú, Y le hablábamos porque en la clase que nos iniciamos de Access, habían entidades. Entonces, para mí era nuevo un poco todo el tema. Soy naturópata de formación ujú, y hago, bueno, algunas técnicas energéticas. Y sí ujú. me topaba con algún tipo de entidades. Algunas se van de manera tranquila, unas ayudan, pero mi incógnita era con entidades un poquito más densas, porque también lo hay. ¿Cómo podríamos trabajar allí con ellas para no salir agredidos energéticamente? Mira, eso es súper interesante. Por eso le había puesto el nombre de ahí de fantasmas a fantasmas. Em, Uno, porque sí, así como con lo que empecé platicándoles de las historias de fantasía, que no son tan de fantasía, es igual de variado el mundo de las entidades que el mundo de los champiñones. O sea, si tú te pones a percibir la diferencia entre los espíritus de la naturaleza o los demonios o lo que tú quieras, sí hay una diferencia simplemente porque son diferentes entidades. En la clase del comienzo entramos muchísimo más a profundidad de cómo manejar y lidiar con estos seres que no necesariamente tienen nuestro bienestar como prioridad, pero lo primeritititititito es que una pregunta que hace Gary Douglas, que es el fundador de Access, que me encanta, es, ¿un ser infinito requeriría protección? Si no existe lo bueno y lo malo, quiere decir que tampoco hay energías buenas y malas. Lo que hay es nuestra interpretación de cada uno de ellos. La inconsciencia existe y hay seres que están interesados en más bien mantener vigente la energía de la inconsciencia en el planeta, y eso es lo que muchas veces se siente pesado, y eso es cuando no tienes las herramientas para poder lidiar con ellos, en donde te puedes saturar mucho más, ¿no? Entonces, primero es reconocer qué tipo de entidad es la que está interactuando, de qué tipo de entidad estás siendo consciente. Porque como les decía al principio, como depende de nuestro punto de vista, el cómo percibimos nosotros, a lo mejor la entidad pues no es mala onda y ni siquiera te está queriendo hablar feo y simplemente está queriendo interactuar contigo, pero con los puntos de vista que nosotros tenemos, con las conclusiones que nosotros tenemos, muchísimas veces es como si le dieras en la torre, como si rompieras o irrumpieras más bien en la energía de lo que está tratando de comunicar la entidad, y tú te vas como a lo malo o al ay, qué miedo o al híjole. Si te acuerdas que un ser infinito no puede ser más grande que ningún otro y que tú eres un ser infinito, entonces no tienes por qué tener miedo de nada. Y para la mayoría de nosotros cuando escuchamos eso es como de bla. Claro que puede haber cosas más grandes que nosotros. Y ahí es en donde no estás reconociendo
justamente el ser infinito que eres. Entonces, hay un ejercicio que yo hago cuando no me siento segura, por decirlo de alguna manera, si estoy caminando en la calle en la noche, lo que sea, o alguien que percibo que tiene cuerpo que no está como en la mejor de las actitudes, es que empiezo a expandirme energéticamente un montón. Y es como si yo estuviera exigiendo, como si fuera una supernova, como de, ay, solamente soy una mujer de 43 años caminando por el mundo. Ah, no, yo soy una energía súper dominante que como ser infinito puedo ocupar muchísimo más espacio y te puedo causar el peor de los miedos más irracionales, si eso es lo que se requiere, para que deje de interferir con mi vida y con mi mundo, ya sea una persona con cuerpo o una persona sin cuerpo. Y entonces ahí es en donde puedes empezar a preguntarte, oye, ¿qué energía no estoy dispuesta a hacer? ¿Cómo no estoy dispuesto a ser percibido? ¿Y qué es lo que creo que necesitaría estar haciendo para poder ser todas esas energías? Porque la energía de intimidación funciona súper bien y funciona tanto con con seres con cuerpo como con seres sin cuerpo. Entonces, esa es una de las cosas que yo hago y primero me doy cuenta de, ok, realmente está siendo una energía que me está incomodando o yo estoy interpretando esto como malo. Eso es lo primero. Y entonces utilizo un enunciado aclarador. Todo lo que no me permita percibir, saber si hay recibir con claridad qué es lo que está pasando a mi alrededor, lo describo y lo describo. O sea, te he equivocado, bueno, me lo pedí poco, los nueve cortos chicos, poba y más allá. Y por aquí estaban preguntando, ¿cómo sé si se requieren comunicar? Cuando una entidad está queriendo comunicarse contigo, va a tratar de llamar tu atención de un montón de maneras distintas. Entonces, lo primero que puedes preguntar es, ¿verdad? ¿Esta entidad se está queriendo comunicar conmigo? ¿Verdad? ¿Estoy siendo consciente de una entidad? ¿Me estoy dando cuenta que aquí hay una entidad? ¿Sí o no? Y entonces, por eso yo digo que esta clase de entidades es una de las clases más empoderadoras del mundo, porque ¿cuántos de ustedes confían a la primera lo que están percibiendo? ¿Cuántos se tardan un poquito más? ¿Cuánto tienen que recibir la validación de alguien más que tenga más autoridad, que sepa más que tú, que ya esté más enganchado para poder confiar en lo que están percibiendo? Y entonces, cuando dejas de lado lo que tú sabes porque alguien más te lo valide, es cuando no estás siendo un ser infinito. Es cuando estás diciendo, no, pues yo no sé cómo lidiar con eso, entonces pues chao, bye, ¿no? O me voy de este lugar porque me siento tan incómoda que no sé cómo estar con eso. Entonces, en esta clase de 2 días y medio, justamente de lo que se trata es que estés tan cómodo en tu propia piel, que estés tan seguro de ti mismo, que no necesites cambiar nada de tu vida porque no sepas cómo manejarlo, porque no sepas cómo lidiar con él. Entonces, por ahí va la cosa. Si bien no le transfieres a las entidades responsabilidades de crear el dinero, puedes recibir dinero de ellas y si sí, ¿cómo lo haces? Una de las cosas que pueden hacer es pedirle a las entidades, traigan gente con dinero en mano a mis sesiones y a mis clases. Pero como le dije a Griselda, no se trata de que digan, ay, pues ya le pedí a las entidades que hagan el trabajo por mí. Y entonces, ¿cómo se va a enterar la gente de que estás dando sesiones o de que estás dando clases o de que estás vendiendo un producto? De todas maneras, tienes que seguir creando porque tú y solamente tú eres la fuente de creación de tu vida. Bueno, vine para acá primero porque Simón Milazas estaba impartió una clase que se llama Elección hacia las posibilidades, que es una clase avanzada de Access. Y me cayó un 20 que aparecía como un centenario, porque no me había dado cuenta de la energía que yo estaba utilizando y que utilicé durante mucho tiempo hacia una clase en específico. Ay, voy a programar una clase de barras. Y entonces ponía como toda mi energía en esa clase de barras para que ese fuera como el origen o la fuente de creación de dinero que requería en ese mes. Y entonces la manera en la que yo me estaba vinculando con esa clase era casi como si fuera
un mafioso y que le estuviera tocando a la puerta ¿ya traes dinero? ¿Ya traes dinero? ¿Ya traes dinero? ¿Ya generaste dinero? ¿Ya generaste dinero? ¿Ya trajiste personas? ¿Ya trajiste personas? Y eso normalmente no crea nada, no crea nada positivo. Entonces, ¿cuántos de ustedes están poniendo a una cosa o a una situación o a una clase o a un negocio como la fuente de creación de su vida en lugar de reconocer que ustedes son la creación de su vida? Ustedes son la fuente. Todo lo que les impida percibir, saber, seguir, recibir y reconocer en cada molécula de su cuerpo eso. Lo escribimos y creamos, por favor. O sea, te he equivocado, bueno, malo, podipoctrón, no es cortos, chicos, podio, más allá. Entonces sí, puedes decirles, oigan, entidades, traigan con dinero en mano a las personas que van a contribuir y que van a traer esto, pero no se queden solamente ahí. Se trata de reconocer qué es lo que puedes hacer tú para crear tu vida. Normalmente las entidades en las que creo son los ángeles por la parte religiosa. ¿Cuál es la energía correcta para pedir contribución de su parte? Gracias porque lo articulaste de esa manera. ¿Qué tal que no hay una energía correcta? ¿Qué tal que más bien tienes que descubrir cuáles son todas las energías que tú puedes ser para atraer a tu vida lo que tú quieres? Y justamente de esto se trata también estos jales que voy a estar haciendo. Los encuentran en mi página albamolteni.com, se van a eventos y se llama los jales de comunión. Y va a ser una práctica súper temprana. Voy a hacerlo a las 6:30 de la mañana, hora de Costa Rica, porque voy a estar allá renovando mi certificación de este año. Pero justamente ese lugar se presta tantísimo para recibir de las entidades de la naturaleza y se presta tantísimo para poder practicar esta comunión que te acerca a generar más, que si nunca lo han hecho o aunque hayan hecho un montón de jales, yo he hecho un montón de jales que yo creo que es de las clases que más he facilitado. Pero lo que les puedo decir es que cada vez que la facilito, se abre un espacio energético completamente diferente y me va como permitiendo recargarme más, como inclinarme más y respaldarme más con esta práctica, que si no lo han hecho, se los recomiendo muchísimo. Yo entré porque últimamente he estado recibiendo de todas las entidades, yeah, y tal como lo dijiste en comunión, literalmente desde mi teléfono, mi cuerpo, la lluvia, mi trabajo, de todo. Solo que no estoy reconociendo que percibo y entro en shock de ser normal. Y ahorita vi la sesión y dije, wow, sí, son las entidades diciéndome, hey, mira, me siento muy amada. Genial. Exacto. Si tú reconoces que las moléculas de absolutamente todo tienen comunión, entonces todo puede ser una contribución para ti. ¿Qué es lo que no has reconocido que te está contribuyendo? Que si lo reconocieras, todavía abriría muchísimo más tu espacio para poder crear una vida más gloriosa como tú la estás queriendo. Todo lo que impida eso lo destruimos y creamos. O sea, te he equivocado, bueno, malo, todos los nueve cortos, chicos, más jazz. ¿Cómo le hablas? Les dices, entidades, tráiganme, etcétera, etcétera. Sí, tal cual. Oigan, entidades, traigan gente con dinero en mano que ni siquiera me cabe en la cabeza que puedan venir. Gracias. No hay ninguna manera correcta ni incorrecta de hablar con entidades. No hay una etiqueta, no hay una etiqueta, no hay un código, no hay mira, tienes que hacerlo en la luna nueva, con ropa roja, y si no lo haces con no, pero tienes que tener el cuarzo. Todas esas cosas son un montón de cosas espirituales que ponen condiciones, que es lo que les decía que muchas de las religiones decían, es como, si no lo haces de esta manera, si no lo haces en este orden, si no le pides lo que realmente Dios quiere, entonces no te lo va a traer y estás mal. Eso para mí son como unas maneras bien obvias de controlar la diferencia que somos. Entonces, ¿qué diferencia eres que no has reconocido? Que si la reconocieras, te darías cuenta del nivel de comunión que está disponible para ti, para recibir y para crear la vida que quieres. Todo lo que impida eso lo destruimos y creamos. Hasta está equivocado, bueno, malo, pedí todos no es cortos, chicos, y más allá. Digamos que por pedir no pasa absolutamente nada. Tú puedes pedir, hey, ¿qué entidad o qué energía puede contribuir a que este trámite se facilite? Pero muchas veces es,
qué energía no estás dispuesta a hacer y qué energías podrías ser para que tú seas la entidad dominante y facilite ese trámite. Yo siento que por miedo bloqueé mi percepción de las entidades y me gustaría poder desbloquearlo. Desde que supe de la clase de entidades me llegó mucha energía. Sí. ¿Cómo identifico si la entidad viene a contribuirme o a facilitarla solo percibiendo la energía? Tal cual. Todos los lugares en donde no confías en tu manera de... Todos los lugares en donde no confían en su percepción, lo destruimos y descreamos, por favor. Madre de Dios. Hasta estoy equivocado, bueno, malo, puedo ir por todos los nueve cortos, chicos, poba y más allá. Con lo que estabas diciendo, René, ¿es miedo o entusiasmo? Porque el volver a abrir la puerta a poder recibir de las entidades, a poder percibirlas, puede crear una energía muy parecida que luego confundimos con miedo cuando en realidad es un "Ya, por fin". ¿Cuántas entidades han estado esperando a que vuelvas a abrir esa puerta para poder jugar contigo de una manera en la que nunca se te había ocurrido? Hay entidades que no son contributivas, ¿cómo las alejas de tu vida? ¿Qué tal que no tuvieras que alejar nada y más bien pudieras ser consciente de ellos y saber cómo manejarlos? Hay entidades que solamente están interesadas en generar inconsciencia. Y esa inconsciencia, si tú te alineas con ello, entonces puede confundirte más. ¿Y cuánto del miedo que tenemos es gracias a Hollywood o gracias a las novelas de La Llorona y todas las tradiciones que cada uno de nosotros tenemos que te hace caer como en, es que las entidades son malas, es que todos los fantasmas son malos, es que no sé, ¿no? Y Diana, para eso de cómo es manejarlas, te recomendaría que echaras un ojo para checar la clase de 2 días y medio, porque literalmente nos podemos quedar 2 días y medio hablando de eso. Es un tema súper grande. Pero lo primero es como, ¿qué se requiere para que reconozcas que nada es más grande que tú? Si realmente tú estás dispuesta a hacer ese espacio energético completamente dominante y expansivo, entonces no importa, no es relevante. Es como el sol se preocupará porque haya una estrella fugaz. En ese ejemplo es como bastante obvio que no, pero cuando ustedes están percibiendo una estrella fugaz y no están reconociendo que son el sol, entonces están haciendo más grande y más poderoso a eso que están percibiendo. Y ahí es en donde están renunciando a su verdadera potencia. Sí, van a poder ver esta clase de nuevo, la voy a subir en mi YouTube. ¿Qué tipo de entidades desean traer confusión, como dices tú? O como por qué es que nosotros las atraemos. No necesariamente es que las atraigas. ¿Cuánta gente confundida hay en el mundo? Dejen ustedes de entidades. ¿Cuántas personas están confundidas en el mundo? ¿Una o 100 o 100,000? O ni siquiera las podemos contar. Entonces, por eso es que la pregunta de ¿a quién le pertenece esto? Se vuelve tan relevante e incluso, ¿qué tal que incluyes también tu percepción de entidades cuando haces eso? ¿Es mío, de alguien o de algo más? Es una pregunta de Access que utilizamos muchísimo. Y eso es lo que te empieza a dar esta habilidad para poder distinguir de qué estás siendo consciente. Mi madre desencarnó hace 9 meses y su presencia en casa es muy fuerte. No la siento pesada, mas hay días en que se siente que nada avanza. Es como que defiende su espacio y no permite sacar sus cosas personales. Me produce mucho malestar en el cuerpo, dolor de espalda, cansancio. He hecho muchos aclaradores. ¿Qué más podría hacer? Ya sé que suena como súper loco. La primera vez que yo escuché esta pregunta, dije, ¿es en serio? Pero lo primero que le preguntaría a tu mamá cuando percibas a tu mamá es, mamá, ¿ya te diste cuenta que ya no tienes cuerpo? Y ves si la energía cambia, porque hay personas que no se dan cuenta que desencarnaron. Entonces, es lo primero que me llegó, no quiere decir que eso sea,
pero haz ese ejercicio de, oye mamá, ¿ya te diste cuenta que no tienes cuerpo? Percibe si hay algún cambio energético, si se aligera, si se hace pesado, si no sé qué. Y lo siguiente es como preguntarle, muchas veces cuando las entidades no se facilitan o no se van o se quedan ahí atascadas, muchas veces tienes que terminar negociando con ellas. Yo viví en un departamento hace unos años en donde todas las veces que fuimos a conocer el departamento como que todo bien, pero cuando llevamos nuestras cosas, ahí se hizo muchísimo más evidente que había una entidad. Entonces le pregunté a la arrendadora y me dice, le dije, oye, ¿hay alguien por aquí? ¿Quién vive al lado? ¿No? Como que tratando de buscar información sin decirle, oiga, señora, ¿usted sabe por qué presiento que hay, por qué percibo un fantasma en la casa? Que obviamente no era algo que podía escuchar esa señora. Le pregunté, oye, ¿quién vive en el departamento de al lado? Porque eran solamente 2 por piso, ¿no? No, fíjate que durante muchísimos años vivió la dueña de ese departamento ahí, pero murió el año pasado y está deshabitado. Y ahí fue, ¡ting! Fue súper ligero, así de, ok, es la vecina la que está acá. Y entonces hice las cosas de Access, hice las preguntas, la entidad seguía ahí, y entonces en algún momento dije, ok, esto no está cambiando. Sí, si ella murió repentinamente con un infarto, con mayor razón haría la pregunta, porque no necesariamente todos tenemos el mismo nivel de conciencia y conexión con nuestro cuerpo. Entonces, realmente sí puedes no darte cuenta que te moriste, literal. Entonces, primero pregúntale eso y déjame terminar con la historia para ver si esto también te contribuye. Entonces, cuando la vecina no se iba, lo que le pregunté es, ¿qué es lo que requieres para que esto sea más fácil? Porque yo voy a seguir viviendo aquí y no quiero interrumpirte, pero también quiero seguir mi vida y no quiero estar como con esta energía, porque se sentía como si ella se sintiera atacada, como si yo estuviera invadiendo su espacio, justamente. Y entonces, lo que me llegó como pensamiento, simplemente como una toma de conciencia, fue, me gustaría que me hicieran un altar. Quiero que me reconozcas tal cual que yo estuve aquí. No te preocupes. Perfecto. Te voy a poner unas flores, te voy a poner una vela y ese va a ser mi altar. Lo prendí y fue la última vez que lo percibí. Entonces hay veces que sí tienes que como que negociar, porque simplemente las personas, los fantasmas, así como las personas vivas pueden tener determinados pactos o determinados acuerdos o determinadas conclusiones que los hacen que se queden ahí fijos. Entonces, también esto se desarrolla muchísimo más en la clase de hablando con las entidades el comienzo, pero empezaría por ahí. Entonces, todo lo que esto hizo surgir para todos los demás de, espérate, yo pensé que era nada más decir 3 cositas y punto, ya se acabó, se me va a olvidar, no lo voy a poder hacer. Lo destruimos y descreamos, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, por y más allá. La muerte simplemente es un cambio energético en donde ya no tienes un cuerpo fijo, pero el nivel de conciencia que tú tienes no necesariamente es el nivel de conciencia que tienen todos los demás. Entonces, cuando reconoces eso, va a ser mucho más fácil para ti también percibir y darte cuenta de qué es lo que se requiere. Muy bien. Muchísimas, sí, señora Gris, no te oigo. No Ya, puedo. pues no, es que el micrófono estaba cerrado. Tengo una pregunta que se me acaba de venir a la mente. Acabo de mencionar que aquí siguen las cenizas de mi marido que falleció hace 5 años, pero las hijas no la quieren sacar. ¿Qué hay de cierto en que el hecho de que esté aquí, digamos, no les deja trascender? Para ti cuando dices eso, ¿es ligero o es pesado? Es ligero. ¿Ok? No, no, o sea, no, a mí no me afecta, pero yo porque he escuchado muchas, varias opiniones que concuerdan con eso, y yo sé que ya terminaste aquí tu chamba, pues vas, te toca hacer otra cosa diferente, como alma. Esa es mi percepción. Entonces, pues no, a mí no me estorba, pues no, X. Claro. No necesariamente quiere decir que cuando desencarnas inmediatamente te vas.
Cuando ser infinito tú tienes elección. Entonces puedes bien quedarte todavía otro rato, mucho rato, y aparte de todo el tiempo se percibe completamente diferente cuando no estás encarnado. O sea, a lo mejor lo que para ti fueron 10 años, para una entidad se siente completamente diferente porque tu percepción es completamente diferente. Entonces, Ok. eso es como de las cosas más comunes que yo he visto que literalmente la expresión en México sería le echamos tanta crema en nuestros tacos. O sea, le ponemos, Ok. No, en realidad porque pues no conoces, no sabes. claro, Dices, bueno, si eso pudiera estar bloqueando su evolución, a eso me refiero, porque yo sé que venimos a aprender, por eso es que regresamos, pero si no, pues a mí no. pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que incluso eso no necesariamente es lo que es? ¿Qué tal que no necesariamente vienes a aprender? ¿Qué tal que más bien sabes y de lo que se trata es como que reconozcas qué es lo que sabes que ya se te olvidó que sabes? Como ser Wow. infinito no es que No, pues tengas. me la pones bien complicada. Y eso es lo interesante. ¿Cuántos de nosotros creemos que lo que somos es como, esto es para lo que mi nivel de conciencia me alcanza ahorita y tengo que seguir estudiando y tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir corrigiendo la plana y tengo que escribir más bonito y tengo que practicar otra. No, pues voy a Entonces, tener que regresar 1000 veces más. ¿qué tal que no? Pero justamente esto es lo importante, Iván. A mí esto me cambió por completo mi perspectiva, porque también igual que tú, Gris, yo antes pensaba que de lo que se trataba era como de venir a aprender y hasta que te salieran bien las cosas, entonces ya podías no regresar. Pero eso es juicio. El hecho de Oh, hacer las cosas bien es juzgar. ¿Quién te dice que es bien? ¿Quién te dice que ya pasaste? ¿Quién te dice que ya aprobaste? Quiere decir que siempre tiene que haber un elemento, alguien o algo que juzgue si tu nivel de conciencia ya es suficiente. ¿Y qué tal que no funciona así? ¿Qué tal? no, Más no, pues bien, no nos alcanzaría la noche para debatir ciertos puntos de vista, porque en total, mi caso yo digo, bueno, pero ¿por qué yo tuve que venir a vivir esto? ¿Así lo escogí? sí. Entonces, déjame decir una cosa más. ¿Qué tal que tú cuando mueres te vas con los mismos puntos de vista con los que tienes en este momento? Entonces, si tú Oh. te mueres con el punto de vista de que tienes que regresar para aprender, Oh, con qué programación te estás quedando? pues sí, pero eso no lo sabemos. Exacto, pero ahora ya lo sabes. Sí, ya sé muchas cosas más, pero bueno, ya no te interrumpo. Muchas gracias, De nada, Gris, porque aprende uno cada día más. con mucho gusto. Pero entonces, chicos, ¿qué tal que se quedan justamente con esto? O sea, como que cuestiónense. ¿Qué tal que no tuvieran que convertirse en nada más? ¿Qué tal que no nada más se tratara de evolucionar? ¿Qué tal que más bien se tratara de darse cuenta de cuáles son todas estas creencias, todas estas ideas, todas estas conclusiones, todos estos juicios con los que se han alineado, que se han comprado, que se han creído, que les impide reconocerse como el ser infinito que realmente son? Porque todos y cada uno de nosotros lo somos. Y cada una de las elecciones que ustedes han tomado los trajo a tomar este live. Hay muchísimas otras personas que a lo mejor vieron la información y simplemente no entraron. Entonces, ahí es en donde puedes empezar a darte cuenta y reconocer, oye, realmente sí es cierto, lo que yo elijo está creando algo distinto. Entonces, ¿qué es lo que puedes reconocer de ti el día de hoy que te dé mucho más de ti para que nunca vuelvas a sentir que hay algo que es más grande que tú, que te puede dominar, que te puede controlar y que te puede espantar y que te puede venir a jalar las patas y que te puede hacer sentir intranquilo? ¿Qué tal que nada de eso es relevante? ¿Qué tal de lo que se trata es que tú te des cuenta de qué te estás dando cuenta y qué se requiere de ti en cada momento? Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Van a poder ver la repetición en mi canal de YouTube, que también es youtube.com/Alba Molteni. Que tengan una excelente noche y hasta la próxima. Chao, chao.